Grabar. Van a mirar el video a continuación y voy a preguntar de ahí. No se oye. No se oye, profe. Voy a poner de nuevo, ¿ya? Ya. Hola estudiante, soy tu profesora Jimena. Y en esta oportunidad te explicaré todo lo relacionado con los números decimales. Así que, empecemos estudiando el concepto de número decimal. Los números decimales son la expresión de números no enteros, es decir, que los números decimales tienen una parte entera y una parte decimal que va separada por una coma. Además, son otra manera de escribir las fracciones que tienen un resultado inexacto. Los números decimales los podemos encontrar en muchas situaciones de la vida cotidiana. Cuando nos pesamos, cuando medimos distancias, objetos, cuando medimos nuestra estatura, el tiempo, incluso cuando nos miden la temperatura. En fin, en muchas situaciones hacemos uso de los números decimales. Ahora te explicaré las unidades decimales. Estas unidades decimales se obtienen al dividir una unidad en 10 partes iguales, en 100 partes, en 1000 partes, y así sucesivamente, siempre y cuando se dividan entre potencias de 10. Entonces tenemos una unidad. Dividimos una unidad en 10 partes iguales. Cada parte es una décima. La parte que está coloreada de rosado es una décima. Y la décima se escribe como fracción, un décimo, y como decimal, 0,1 décima. Y si dividimos una unidad en 100 partes iguales, cada parte es una centésima. La parte que está coloreada es una centésima, y la centésima se escribe como fracción, un centésimo. Y como decimal, 0,1 centésimas, y así sucesivamente. Ahora veremos la ubicación de estas unidades decimales. Primero la centena, luego la decena, después la unidad, la coma que separa la parte entera y la parte decimal, luego la décima, sigue la centésima, y por último la milésima. Este número se lee 349 unidades, 187 milésimas. Para que aprendas a leer los números decimales, te enseñaré cómo hacerlo. Primero debes enunciar el número de la parte entera, y luego decir unidades. Después enuncias el número de la parte decimal, seguido del nombre de la última unidad decimal que tenga el número. Veamos algunos ejemplos. ¿Cómo se leen los siguientes números? Te ayudaré en el procedimiento. Empezaremos con el primero. 0,5. La parte entera es 0, y la parte decimal es 5. La última unidad decimal del número es décimas, ya que el 5 está en la parte de esa unidad decimal. Entonces el número se lee 5 décimas. O 0 unidades, 5 décimas. El otro número. 0,08. La parte entera es 0, y la parte decimal es 8. La última unidad decimal del número es centésimas, ya que el 8 está en la parte de esa unidad decimal. Entonces el número se lee 8 centésimas.
o 0 unidades, 8 centésimas. El siguiente número, 12,2. La parte entera es 12 y la parte decimal es 2. La última unidad decimal del número es décimas, ya que el 2 está en la parte de esa unidad decimal. Entonces el número se lee 12 unidades, 2 décimas. Y eso fue todo para explicarte los números decimales, pero nos veremos en otra ocasión. Qué interesante, qué interesante. Vamos a ver otro Buenas video. tardes, profe. Perdón por entrar tarde. No tengas pena, mi amor, no tengas pena. Estamos comenzando. No hay apuro. Ya. Vamos a ver otro pequeño video que también es interesante acerca de estos números decimales. Es importante comprender un poquito, muy bien, mejor dicho, los números decimales. Así que comparto otro video y si no se escucha, me avisan, ¿ya? Vamos a aprender qué son los números decimales. Aquí tenemos un pastel. El pastel representa una unidad o un total completo. Vamos a dividir el pastel en 10 partes iguales. Todavía podemos decir que el pastel se encuentra entero, simplemente está cortado en partes más pequeñas. Pero ¿qué pasa si le quitamos una rebanada? Ya no podríamos decir que el pastel es 1, es menos que 1. Pero tampoco podríamos decir que es 0, pues todavía se encuentra ahí la mayoría del pastel. De hecho, el pastel se encuentra entre el 1 y el 0. ¿Cómo representamos una cantidad que se encuentra entre el 1 y el 0? Lo que hacemos es hacer uso del punto decimal. Escribimos punto 9. Punto 9 es menos que 1 y al mismo tiempo es mayor que 0. Todos los números que se encuentran a la derecha del punto representan una cantidad menor que 1 y le llamamos la parte decimal. Todos los números a la izquierda del punto representan una cantidad igual a 1 o mayor. Es lo que llamamos enteros. Si nosotros le quitamos más rebanadas al pastel, reducimos los números decimales. Ahora, ¿qué tal si tenemos más de uno? Digamos que tenemos un pastel entero y además tenemos 3 rebanadas extras. ¿Cómo representamos nuestro entero más las 3 rebanadas? Simplemente agregamos punto 3 al 1. Así podemos decir que tenemos 1.3 pasteles. Tenemos más que 1, pero menos que 2. Si agregamos más rebanadas al segundo pastel, nuestros decimales aumentan. Ahora ya tenemos 2 pasteles enteros, y podemos expresarlo como 2, o como 2.0. 2 y 2.0 es lo mismo, representa la misma cantidad. Si seguimos agregando rebanadas, simplemente continúan aumentando los decimales hasta llegar a 3 enteros. Ahora que ya tenemos una noción un poco más clara de qué son los números decimales, conozcamos un poco más de ellos. ¿Por qué les llamamos decimales? Como su nombre lo indica, hace referencia al número 10. Y es que los números decimales tienen su base en el número 10. Esta es la razón por la cual dividimos el pastel en 10 partes iguales. Una rebanada del pastel, o lo que es lo mismo un décimo del pastel, lo expresamos como punto 1. Podemos a su vez dividir en 10 partes iguales esta rebanada. Si hacemos esto, ¿cómo representamos un décimo de una rebanada? Simplemente agregamos un número más a la parte decimal del número. Por ejemplo, el décimo de una rebanada se expresa como .01. Si continuamos y dividimos esa parte en 10, cada parte estaría representada por .001.
Y así consecutivamente. Como podemos ver, los números decimales son muy útiles, nos ayudan a expresar cantidades muy pequeñas. Si alguien nos pregunta cuánto pastel tenemos aquí, podemos decir que tenemos 0.001 del pastel. Cuando tengo 0.1, puedo decir que tengo un décimo del pastel. Cuando tengo 0.01, digo que tengo un centésimo del pastel, o una parte de 100. Cuando tengo 0.001, tengo una milésima del pastel, o una parte de 1000. Para leer un número decimal, primero consideramos la parte entera y después la decimal. Por ejemplo, en este número la parte entera es 12 y la parte decimal 634. La decimal nos indica que un entero fue dividido en 1000 partes y tenemos 634 de ellas. Por lo tanto se lee como 12 enteros, 634 milésimos. Si le quitamos la parte de los milésimos, ¿cómo leeríamos el número? Se leería como 12 enteros, 63 centésimos. Y por último, si borramos la parte de los centésimos, lo leemos como 12 enteros, 6 décimos. Veamos una tabla más completa de cómo leer los decimales. ¿Cómo leemos este número? Por convención, cuando la parte entera es 0, no se menciona. Tampoco es necesario mencionar el punto. Simplemente decimos 15 diezmilésimos. Entonces, ¿cuándo utilizamos los números decimales? Cuando queremos medir el tamaño de un planeta, utilizamos metros. Y decimos la Tierra tiene una circunferencia aproximada de 40 millones de metros. Pero ¿qué tal si queremos medir a una hormiga? Entonces decimos la hormiga mide 3 milésimos de metro. Un uso muy común de los decimales es el dinero. Muchos productos no cuestan una cantidad entera exacta. Un dulce puede costar 3.5 pesos. Y un refresco 9.5 pesos. Lo que equivale a 9 pesos con 50 centavos. Con la ayuda de los números decimales podemos expresar cantidades fraccionarias o menores a 1. El punto decimal separa la parte entera de la parte decimal. Para leer un número decimal nos fijamos la posición del último número decimal. Ya. David, ¿hay alguna pregunta? Ese vi, eso es que no entendí. Entendí más el anterior. Y el último no. A ver, Sofía, ¿hay alguna pregunta? No, profe. Roger, ¿hay alguna pregunta? No, profe. Interesante el video. Sí, es interesante. Vamos a practicar números decimales de esta clase. Samira, ¿alguna pregunta? No, profe. Aquí de tu video, Samira, quiero verla. Ya, vamos a ver después entonces. Y está Andrea. Andrea, Ámbar, ¿tiene alguna pregunta? No, profe. Andrea, ¿tiene alguna pregunta? No, profe. Leonardo, ¿tiene alguna pregunta? No. Ya. Ricardo, ¿tiene alguna pregunta? No, profe.
Muy bien. Yo tengo una pregunta para usted, Ricardo. ¿En cuántas partes se divide un número decimal? ¿Cuáles son? En dos partes, una parte entera y una parte decimal. Muy bien, excelente. Leonardo, otra pregunta para usted. ¿En qué utilizamos los números decimales? Para comprar, para en compras, ¿no? Que cuando vamos al supermercado utilizamos siempre los números decimales Muy para bien. comprar un refresco. Vale, 9 enteros, 50 centavos. Muy bien. Sofía, ¿para qué ocupamos los números decimales? Los ocupamos para... ¡Ay! Como entró última, la vamos a perdonar. A ver. Andrea, ¿en qué más ocupamos los números decimales? Para medir tosa. Muy bien. David, David, vamos a poner de una vez vamos a avanzar la ficha. Escriban ficha número de matemáticas, número. ¿Qué número de ficha nos toca en matemáticas? ¿Cuál? ¿Qué número? Bien, Samira, ya la vi ya con uniforme. ¿Qué número de ficha nos toca en matemáticas? ¿8? Sí, 8. Muy bien, coloquen ficha número 8. Área matemáticas. El contenido, profe. Contenido, números decimales. Profe, espere. Espere, profe. Que no sabía en dónde estaba mi... ¿Qué práctica, profe? No es práctico, es Ah, ya. ficha número 8. Número 1. ¿Qué es el contenido? Números decimales. Ya, profe. Ya, profe. Número 1. ¿En qué ocupamos los números decimales? ¿En qué ocupamos los números decimales? Ya. Respuesta. Lo ocupamos en la vida, lo ocupamos en la vida cotidiana.
Yo, profe. Con rojo, ejemplo. Ya. Ya, el ejemplo vamos a poner como dijo Leonardo. En los precios de los productos. Solamente ejemplo era con rojo, ¿ya? Después con azul. En los precios de los productos. Abren paréntesis. Y escriben, a ver, ¿Con rojo o con azul? no, el paréntesis con rojo, después todo lo demás con azul. A ver, un ejemplo, me deben de algún costo de algún producto. A ver, la leche, ¿cuánto está la leche? 6.50. Eso. Escriban leche. Leche 6,5. Ah, 6.50. 6,50. 6.50. BS con mayúscula B, que significa bolivianos, es una abreviatura. BS. BS punto. Hablando de productos, profe, no se lo puedo enviar por el Classroom, el práctico, ese, el afiche, ¿no ves? Se lo tuve que enviar por privado. No, hoy día no lo había abierto, no había creado la clase, pero ya la he creado hoy día y tienen plazo hasta las 8 para enviarme las fotos. ¿Ya? Ya se lo envié. No, me la vas a enviar al Classroom. Ya. Ya, hasta las 8 de la noche tienen para enviarme el de la ficha número 2 lenguaje y del práctico número 19 de matemáticas, que es la simplificación. Profe, una pregunta de práctico 18 es, ¿cuál es? A ver, déjame ver. Práctico número 18. El que hicimos en la anterior clase, pues, la que hemos avanzado en la... Ya, ese es el práctico 18. Ya. Bueno, ¿en qué estábamos? ¿Cierro paréntesis? No, coma. Ah. A ver, aparte de la compra de leche, ¿qué más vamos a comprar a la venta? Pan. Ya, pan. ¿Cuánto cuesta el pan? Cada pan. 50 centavos. 50 centavos. Escriban 0,50 bolivianos. Abreviado, ¿no? $0,50. Claro, así se escribe. 0,50 bolivianos. Último producto, coma. ¿Qué más? A ver. Galletas. ¿Ah? Galletas. ¿Galleta? ¿Galleta? ¿Pero qué galleta? María. La venden a $2.50. ¿Cuánto cuesta el cuarto de queso? Cuarto de queso. ¿Nadie sabe? 11 por ahí, profe. 6.50 centavos. ¿Cuánto, 15 pesos. cuánto cuesta la Coca-Cola, la botella de Coca-Cola? Depende, 2 litros, medio. 3 litros de Coca-Cola vale La 14. pequeñita cuesta 3 bolivianos. La mini. 50. No Yo recuerde. nos sirve, tiene que ser número decimal. A ver, ¿qué podemos pedir? A ver, digamos, El chicle. el chicle. El Ya, chicle. chicle, pongamos. Unos 50 o 50 centavos. Unos de eso. 50 o Ya. 50 centavos. Unos Ujú. ya, entonces, chicle.
Ya, 1,50 bolivianos. ya. Cierran paréntesis, coma. Ya. El termómetro. El termómetro. ¿El 2 la ve, profe? El termómetro. Abren paréntesis. Dos, Abren dos paréntesis. a continuación. No, seguimos escribiendo. Seguimos el ejemplo. Ah, ya. El termómetro, abren paréntesis, 23,5. 5 centígrados. Ese es una temperatura, una medición de temperatura. Cierran paréntesis. ¿Qué era, profe? 23,5 ¿qué? Centígrados. Centígrados. Coma. ¿Ya?